Hemos conversado muchas veces en el análisis internacional de Raúl Sorre sobre China. Él ha seguido muy directamente y muy cercanamente el proceso chino, sobre todo en lo que tiene que ver con su aproximación al espacio, a la carrera espacial, la situación de producción económica, una serie de cosas que tienen que ver con la población china y los países aledaños y lo que dependen y lo que de alguna manera pueden contribuir. Pero hoy día vamos a hablar de una China que está pasando por un momento extraordinariamente delicado económicamente y eso afecta profundamente a la población. Y cuando en China las cosas se alteran, bueno, está convertida prácticamente en la usina del planeta, afecta y eventualmente puede afectar también a otros países. Conversamos con Raúl Sorre sobre la situación particularmente delicada económicamente hoy de China. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, y lo que tú señalabas, es decir, China es el principal socio comercial para el grueso de los países latinoamericanos, incluyendo a Chile. De manera que cualquier contracción, cualquier problema económico de cierta proporción en China nos afecta absolutamente a Chile y al resto o a la mayor parte de América Latina. Y lo que estamos viendo en China ahora es una cierta desaceleración. Para algunos países, tener un crecimiento de un 4,5% del PIB anual es una maravilla, pero China venía creciendo en las últimas décadas a una tasa del 9%, de manera que esto es una contracción importante y más significativo que esto, hay quienes dicen que hay señales de un acotamiento del modelo chino. ¿Y en qué consiste ese modelo? Uno de los elementos principales es la construcción, es decir, construcción de obras públicas. China ha construido una cantidad pero enorme de carreteras, líneas férreas, pero también enormes cantidades de edificios, y esto ha sido una fuente principal de empleo. Se estima que la construcción de obras públicas y de vivienda representa entre el 25 y 30% del Producto Interno Bruto chino. De manera que cualquier sobresalto allí enciende luces de alarma. Y una de las luces de alarma es la quiebra de una gran compañía, Kanchen Garden, que es una enorme empresa constructora, que no es necesariamente, es decir, para los volúmenes de la economía china, no es tan grande, pero sí es un indicativo de que a lo mejor, como decía, este modelo de crecimiento orientado a la construcción probablemente está llegando al fin. Y esto además corresponde a los hábitos o a la cultura de la población china, que una de las cosas más importantes es comprar propiedades, y esa es una de las formas principales de ahorro, más que el oro, más que tener divisas o acciones de empresa. Finalmente, como se dice, no hay nada más seguro que los ladrillos, y muchos empresarios, y sobre todo los más adinerados en China, se han dedicado a comprar, por cierto, en China, pero también en todo el mundo, es decir, en Europa han salido a comprar departamentos, propiedades, y bueno, habrá que ver cómo evoluciona esta crisis, que tiene otro elemento doméstico importante, un aumento significativo del desempleo juvenil, es decir, menores de 26 años, entre 26 y 16, ha ido creciendo y ya pasa del 20% del desempleo. Y bueno, muchos jóvenes que han ido a universidades, que han hecho estudios en politécnicos y que naturalmente esperan tener un empleo, como ha sido el caso hasta ahora, bueno, se encuentran que las barreras de ingreso al mercado laboral son bastante más agudas que antes. Por lo tanto, todo esto genera un clima de incertidumbre, a lo cual, Fernando, hay que sumar además la pugna con Estados Unidos, y el hecho que Estados Unidos está haciendo todo lo que está a su alcance por impedir o desincentivar la inversión de empresas, por lo menos estadounidenses,
u otras que participan en el mercado norteamericano, tratar de que no inviertan en China y de preferencia lo hagan en Estados Unidos o en otros lugares. De manera que esta suma de factores ha ido complicando la situación de China, por cierto. Ahora, dime una cosa, ¿esto es algo que se advirtió a tiempo o es algo que ha empezado a suceder y se ha ido acrecentando mientras está pasando? ¿Hubo posibilidades de anticipar que una situación como esta podía llegar en términos económicos? Es muy buena la pregunta, Fernando. Yo me la he hecho varias veces. Y sabes, con China nunca se puede saber, porque permanentemente se ha vaticinado el colapso de la economía china. Pero esto yo lo escucho hace décadas y cada cierto tiempo sale algún experto diciendo no, esto está tocando fondo y nunca pasó. Y eso, pero claro, eso no quiere decir que, por mucho repetirlo, digamos, de gritar ahí viene el lobo, en una de esas puede venir el lobo. Pero todavía el gobierno, primero, tiene enormes reservas financieras y segundo, está buscando una serie de alternativas, salir primero, desde una economía netamente exportadora, se han ido concentrando mucho más en el consumo interno y eso ya fue un cambio importante y ahora están buscando ciertas tecnologías de punta como la inteligencia artificial, la robotización y otros campos tecnológicos en los cuales han hecho progreso importante y que podrían reemplazar algunos de los pilares tradicionales como es el de la construcción. Obviamente China no va a poder seguir construyendo vías férreas a la misma velocidad, con la misma volumen, porque claro, también ya llega un momento en que tú comienzas a satisfacer esas necesidades. Una última pregunta sobre este tema antes de entrar al libro tuyo de los días jueves. Raúl, ¿qué tanto afecta una caída de la economía china en las variables de crecimiento y todo eso a el entorno directo? China o, no te digo a Chile, y a los países que básicamente han usado a China como una especie de maquila eterna para un montón de cosas que se venden acá y que son made in China. Pero para el continente, para los adversarios, que no estoy hablando de Estados Unidos, sino que para el mismo grupo de países que dependen o funcionan asociados o contra China en ese mismo territorio o parte del mapa. ¿Cómo todo eso funciona? Bueno, cuando tú hablas de la segunda economía del mundo, que es la China, y si ahí hay un problema serio, esas dificultades se van a proyectar naturalmente a los países vecinos e incluso países que tienen relaciones complejas con China, como India. Bueno, India tiene un comercio bastante vital con China, por lo tanto, nadie se escapa del impacto que podría tener si es que esto llega a ocurrir en un volumen importante. Pero lo que, digamos, una de las razones de hablar de este tema hoy es advertir de que algún peligro se dibuja en el horizonte, pero eso no quiere decir que necesariamente eso se traduzca en una crisis o en un colapso significativo de la economía china. Ellos han pasado por una situación muy difícil, es decir, el COVID fue uno de los países más afectados y practicaron una política muy drástica de cierre de su frontera durante 3 años y se esperaba que a la salida con la normalización y dejando atrás el COVID, las cosas iban a caminar mucho más rápido y ese no ha sido el caso y a esto se viene a sumar la quiebra de algunas grandes empresas constructoras, la baja de la inversión extranjera, es decir, ya no están fluyendo ríos de capital hacia China, a la inversa, en los últimos meses ha habido un gran éxodo de capitales desde China
De manera que todo esto lleva a decir, ojo, aquí puede ocurrir algo, pero todavía no sabemos cuándo, cómo y cuál va a ser la gravedad.